Colombia es el segundo receptor más grande de ayuda militar de los Estados Unidos. Recibe aproximadamente $1.000 millones al año para entrenar y equipar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las guerrillas insurgentes más antiguas, grandes y mejor equipadas de Latinoamérica. Conocidas con el acrónimo FARC, han protagonizado una cruel campaña de terror durante 50 años contra el gobierno y la población de Colombia. Sus tácticas incluyen bombas, asesinatos, ataques mortales, secuestros, extorsión y rapto. Los soldados estadounidenses frecuentemente se despliegan para ayudar en las operaciones antinarcóticos y antiguerrilla, y el gobierno norteamericano ha ofrecido más de $70 millones de recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de los jefes de las FARC. La gente de Colombia muchas veces ha protestado en las calles contra los brutales métodos de las FARC, pidiendo el fin de la violencia y la liberación de cientos de rehenes. Aunque, con las enormes ganancias por la cocaína, las FARC han podido equipar su ejército con las armas más modernas de cualquier organización terrorista del mundo. Hay movimiento en el lago. Objetivo asegurado. Fuego Bravo, tu conteo. Tenemos -2, quedan 3 minutos. Fuego Charlie, más despacio. Lo tengo. Si hago contacto ahora, Nos descubrirán. No hay elección, Charlie. Debes interceptar. Entendido, Alfa. Aborta, Charlie. aborta. Primera regla al enrolarse. Conozcan a su objetivo. Bien, Charlie. Eso le tomará 5 minutos. Procede al punto Lo encuentro. Tengo una entrega especial para ese anciano. Nosotros también trajimos algo. Teniente Sean McLean ama a Estados Unidos, a las chicas y las chicas lo aman a él. Dios bendiga a este país. Jefe principal Carter Holt hacía ejercicios de sube y baja en su auto a los